Sí. Sí, ok. Entiendo que ya está grabando la presentación, ¿verdad? ¿Puedo dar comienzo? Sí, así es. Ok, bueno, pues buenos días a todos, ¿verdad? Como me presentaron, mi nombre es Ginaira Reyes Gutiérrez, trabajo con el consorcio Construyendo Equidad entre Géneros. Y verdad, lo que vamos a estar trabajando hoy es cómo manejar las situaciones de violencia de género en el salón. Así que les voy a estar compartiendo, aquí tenemos más o menos la agenda, algunas definiciones de conceptos básicos para que podamos estar todos básicamente en la misma página de lo que son las violencias. Igual abro siempre el espacio para que me puedan interrumpir, tener alguna pregunta, algún comentario. Vamos a hablar del ciclo de la violencia y la jerarquía del poder, también para poder entender un poco estas dinámicas. Y entonces esto va a sentar las bases para saber cómo podemos pues, entender, trabajar con las personas que son sobrevivientes o víctimas de las violencias de género. Y entonces pues trabajar unos puntitos que podemos tener, ¿verdad?, presente para prevenir la violencia antes de que ocurra. Y también luego, si sabemos o sospechamos de alguna situación, pues cómo responder a estas violencias. Sí quisiera que esto sea un poquito interactivo. Estoy viendo que yo tenía un vídeo aquí, yo no sé si esto se va a poder ver entonces desde Teams. Discúlpenme que yo a veces no sé bien cómo manejar esta plataforma, aunque la he usado varias veces, pero mientras tanto, sí me gustaría saber qué conocen sobre la violencia de género. Pueden escribirlo en el chat como ya han estado haciendo. Yo no sé si tienen posibilidad de abrir el micrófono, también pueden entonces hablar, como se sientan más cómodos. Pueden abrir el micrófono. Ok, y si no, pues pueden escribirlo, como estaban, ¿verdad?, también escribiendo en el chat, pues ¿qué conocen sobre la violencia de género? Igual si no conocen nada, me gustaría pues también que escriban, pues mira, no conozco nada, simplemente para tener una idea y un diálogo aquí sobre lo que es la violencia de género. Ok. Ok, veo que hay algunas personas dicen que no saben nada, otras que es un problema social más que mental. Muy bien. Actos de violencia o agresión hacia otra persona. Ok. Cometer una acción que provoca daño a otra persona basada en su género. Súper. Déjenme ver si yo les puedo presentar este vídeo. A mí me abre, pero yo estoy asumiendo que ustedes no están viendo nada de lo que es el vídeo. Acciones de violencia en contra de un género. Ok, voy a compartirle el vídeo. Yo espero que se escuche. Si no se escucha, pues me dejan saber porque si no, no va a tener sentido. Veo que igual escriben actos que uno puede cometer incluso inconscientemente basándose en la crianza. Me gusta esa definición también. O verdad, o eso que conocen. Tiene varias vertientes: física, emocional, financiera, realización. Ok, so tenemos aquí un poquito de todo. Hay personas que tienen alguna idea y otras personas que pues, estamos todavía aprendiendo sobre eso y esto está súper bien. Déjame ver si pueden entonces ver el vídeo, pero más que eso, que lo puedan escuchar. ¿Lo pueden escuchar? Rutas para el establecimiento de derechos. Sí se escucha. Ahora sí. Ok, perfecto, pues sigo. Introducción. La violencia de género se refiere a todos aquellos actos que generan daño contra una persona o un grupo de personas debido al género. Por lo general, la violencia de género se origina a raíz de aspectos como la desigualdad de género, el abuso de poder y por la presencia de normas que generan daño. El término de violencia de género pone a las mujeres y niñas en constantes situaciones de riesgo respecto a diversas formas de violencia. Aunque existe una prevalencia hacia el género femenino, los hombres y niños también pueden ser objeto de violencia.
Es importante destacar que pueden existir momentos en los cuales se emplea el término de violencia de género para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, ya que se refiere a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad. Por medio del presente componente se hace entrega de elementos necesarios en torno a los tipos de violencia, rutas y redes de atención para acceder a la garantía de derechos y estrategias de prevención. Ok, según... Ay, se me fue entonces la presentación. Perdónenme que estoy entre una cosa y la otra, pero según esa definición podemos ver que tiene que ver mucho con el género, que entonces vamos a estar hablando más de eso. Alguien comentó que tiene que ver más con un problema social, más que mental, y ¿verdad? Esa parte social vendría siendo eso del género, porque el género es un constructo social, ¿verdad? Espero que no los esté aquí confundiendo un poco o enredando, pero cuando hablamos de género, estamos hablando de esa parte cultural, cómo yo me he visto como mujer, qué se entiende lo que es ser como una mujer, qué se entiende por ser hombre, cómo se viste un hombre o personas de la comunidad LGBTQI+, como comentaban en el vídeo, que no tiene que ver, ¿verdad?, con la parte biológica. Por lo tanto, pues sí sería un problema más que nada social. No se está viendo la presentación. Ok, ahora está subiendo. Entonces, vamos a ver la segunda pregunta, igual para que me digan lo que piensan. ¿Por qué ocurre la violencia de género? Que creo que un poquito ya se podía entender por la definición, pero si no, igual me gustaría saber por qué creen, ¿verdad?, que ocurre la violencia de género. Los leo por el chat o... Para mí es desconocimiento y es un aspecto cultural que va desde la casa, de la educación, la falta de explicación sobre estos aspectos, entre otros. Muchas gracias. Sí, tiene que ver, ¿verdad?, con toda esta falta de conocimiento, de desigualdad también. Déjame ver qué me dicen por aquí en el chat. Falta de sensibilidad, empatía, miedo a ser diferentes, interesante, inseguridades, crianza, ¿verdad?, como mencionaron por el audio, que viene desde la antigüedad. Hay un género que se cree más poderoso que otro, y eso es algo que vamos a estar tocando ya mismo, por ideas y discriminatorias que sean comunes en nuestra sociedad, también vamos a estar hablándolo. Dinámicas de poder, eso que estaban mencionando, que un género se cree más poderoso que otro. Mi abuela, tengo que leerlo. Mi abuela hubiera dicho por poca vergüenza, también podríamos incluirlo ahí, abuso de poder, intolerancia a las diferencias. Ok, pues vamos todos más o menos por el mismo camino. Alguien también menciona por el colonialismo, súper. Pues hay muchas razones, ¿verdad?, por las que podríamos decir que ocurre la violencia de género. Y les quiero, porque son muchas, ¿verdad? No es solamente una sola cosa por la que ocurre la violencia de género. Quería compartirles otro video que nos explica, aunque ya aquí estamos yo creo que bastante claros de por qué ocurre la violencia de género. De una manera bien resumida como el video de ahorita. Déjenme ver si lo puedo compartir. Y ojalá que no se me vaya la presentación, que yo creo que se va. La violencia de género y su marco normativo. Introducción. La violencia de género es una de las violaciones de derechos humanos de mayor prevalencia en el mundo. Muchas formas de violencia de este tipo se han naturalizado. Sin embargo, la expresión más aguda es la muerte o los feminicidios. Las cifras hablan por sí solas y evidencian que la violencia de género es un problema social de grandes dimensiones y consecuencias. Alrededor del 30% de mujeres en el mundo ha sufrido alguna forma de violencia por el hecho de ser mujeres, ya sea a nivel físico, psicológico o sexual, pero más o menos el mismo escenario se vive en las relaciones de pareja,
en donde según la OMS el 38% de las mujeres que son asesinadas en el planeta son víctimas de su pareja sentimental. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos la violencia de pareja es cometida por hombres hacia mujeres. Por ejemplo, en Colombia, de cada 5 casos de violencia de pareja reportados, 4 corresponden a mujeres maltratadas y 1 a hombres. Las cifras evidencian una realidad que debe ser contrarrestada, siendo que la base fundamental de este fenómeno de violencia eminentemente es sociocultural y puede prevenirse, porque su repetición depende de lo que los niños y niñas hoy están aprendiendo y de la conciencia que los adultos están haciendo frente a la necesidad de establecer relaciones basadas en la igualdad. Este componente de formación se desarrolla en un primer momento haciendo un recorrido normativo a través de los conceptos bases de la legislación nacional e internacional para comprender las dinámicas de esta problemática, pero también los avances que en esta materia se han hecho en el mundo en general y en Colombia en particular. Posteriormente, se aborda el concepto de violencia de género para analizar su origen y la forma como se ha arraigado este tipo de violencia en todas las instancias sociales. ¿Se pudo escuchar? Sí. Ok, pues, Sí. ok, súper. Pues como les había, ¿verdad? Como ustedes mismos habían escrito, tiene que ver ese componente social, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con esa desigualdad que se genera, se crea a partir de los géneros y de algunos temas que vamos a hablar, ¿verdad? Unas definiciones que les voy a compartir ahora. Sin embargo, no me quiero detener mucho en esto porque lo que quisiera trabajar más es cómo atender o cómo podemos manejar estas situaciones de violencia en el salón. Si igual tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Si no se ve la presentación, está subiendo. Es que cada vez que comparto un vídeo, no sé por qué me saca la presentación y está subiendo. Pero gracias. Pues no me quiero detener tanto en, como se dice, en esta parte teórica o el origen, aunque es importante, pero es para que más o menos tengamos una idea y estemos, ¿verdad?, conscientes de por qué ocurre esto. Me pareció súper importante que alguien dijo, o verdad, o hayan dicho varias veces que tiene que ver con nuestra cultura, más allá que un problema mental. Si fuésemos psicólogos, y lo digo porque es lo que estoy estudiando, se habla mucho desde el individuo, desde patrones mentales, etcétera, pero no deja de tener este componente social y cultural. Aquí tenemos entonces el ciclo de la violencia, y el ciclo de la violencia siempre lo comparto porque a veces nos falta empatía y sensibilidad ante las personas que están en una situación de violencia. A veces o muchas veces en nuestra cultura escuchamos mucho es que porque ella no se sale de ahí, ¿verdad? Y utilizó la mujer, igual como vimos en el vídeo, no es que los hombres no sufran violencia, es que cuando hablamos de violencia de género, se hace énfasis en lo que es la mujer y la comunidad LGBTQI+, por esa jerarquía, por ese poder y porque es partiendo de que vemos el género femenino y todo lo que es diferente al masculino como menos, como propiedad, como algo para ser controlado. Por eso se habla de violencia de género, que a lo mejor antes se hablaba de violencia doméstica, que tiene que ver, ¿verdad?, con otra vertiente, pero violencia de género es específico más que nada hacia la mujer por esa jerarquía de poder, por esa desigualdad. No es que los hombres no sufran violencia, pero no se suele hablar de violencia de género hacia el hombre, ¿no? Es una violencia, no deja de ser violencia, pero no necesariamente violencia de género. Bueno, cerrando este paréntesis, vuelvo al ciclo de la violencia. Como les dije, me gusta traerlo porque es para entender un poco qué es lo que está pasando en esa persona que está en esta situación de violencia. Primero, tenemos la fase de, aquí está bastante sencillo, pero ponemos que la primera fase es esa de acumulación de tensión. Vamos a suponer que es una persona que se están conociendo y van creciendo poco a poco esa tensión y una peleita aquí y un me molesto por acá. De repente ocurre una fase de agresión, ¿verdad? Vamos al segundo circulito, una fase de agresión. Puede ser un insulto, ¿verdad? Si estamos hablando de la violencia emocional o psicológica, como puede ser algo un poco, como ya la sexual o la física. Pero, ¿verdad? Normalmente ocurre que hay una tensión, luego va esa fase de agresión, que es cuando ya se da una violencia como tal, y luego de esa violencia ocurre lo que conocemos la fase de luna de miel o reconciliación. Y esa fase
luego da paso nuevamente a la acumulación de tensión. Yo creo que todos los que hemos estado en una relación de pareja podemos identificar que pasa esto en una discusión o en una pelea o una discusión de pareja, ¿no? Pues está a lo mejor dejaste los zapatos en la entrada y te molesta, de repente explotas, peleas y luego vuelve otra vez y se calma la cosa y está todo bien. Lo que pasa es que aquí estamos hablando ya de una violencia más allá. No es que todas las discusiones de pareja son violencia, ¿verdad? Es simplemente para que podamos entender cómo es que se da esto en un contexto normal de pareja o de personas que se relacionan. ¿Qué pasa? En un ciclo de violencia, esto pues tiene otras dinámicas, tiene una dinámica de violencia per se. Y cada vez la fase de acumulación y la de agresión se vuelven más rápidas, ¿no? Vamos a poner que esto tomó un año en darse una pelea o una situación de violencia, que la fase de acumulación y la fase de agresión tomó un año en que se diera. Luego viene la fase de luna de miel, están un mes, 2 meses bien y luego va esa fase de acumulación, pero cada vez se hace más y más cortita, lo que la violencia entonces es cada vez más. También es importante que para que podamos entender, ¿verdad? Es importante que esa fase de luna de miel, pues es cuando está todo bien y entonces la persona, la víctima o la sobreviviente, pues dice, pues mira, cambió, todo está hermoso y sigue eso. Entonces, si podemos entender esto, podemos entender por qué es tan difícil para una persona salirse de una situación de violencia. Si somos nosotros que a lo mejor estamos en una relación sana y pasamos por estas tensiones, y perdonamos, ¿verdad? Pues imaginémonos una situación de violencia, que a veces la persona ya tiene la autoestima destruida, tiene a lo mejor dificultad para salir de la situación por cuestiones económicas, porque también existe esa violencia. Entonces, el grupo de apoyo no está, ¿verdad? A lo mejor están aisladas. Y también es importante que bien pocas veces, ¿alguien va a decir algo? No. Bien pocas veces tú estás con alguien que bueno, no bien pocas veces, pero no creo que alguien esté aquí con alguien que de la primera le dé un puño o lo empuje. Yo creo que si estamos en el primer date o la primera cita, ¿verdad? Y te hace algo que a ti no te agrada, tú vas a decir, hasta aquí. Yo no vuelvo a salir con esa persona está desajustada, esa persona está loca, esa persona es agresiva, es narcisista, podemos decir muchas cosas y paramos esa relación. Porque de una, nadie va a estar con alguien que te empuje por las escaleras, te jale por el brazo. Así que la fase, ¿verdad?, del ciclo de violencia empieza por la violencia psicológica, emocional, te destruye la autoestima, te deja aislada, te deja a lo mejor sin medios económicos, y esto es importante que lo entendamos para cuando ocurre una situación de esta, ¿verdad?, y estamos conscientes, pues no entonces revictimicemos ni estemos diciéndole a la persona porque no se sabe de esta situación, tan fácil que es dejarlo y buscarse otra persona. Ocurren muchas fases antes de llegar a la agresión física o la sexual, etcétera. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo? Si no, vuelvo y repito, si tienen algún comentario o alguna pregunta la pueden hacer ahora, no tienen que esperar hasta el final, por eso es que lo comento. Ok, hablamos del poder. Aquí tengo esta definición de poder bastante sencilla y es una relación en la que una parte posee la capacidad de ejercer dominio sobre la otra. Y aquí tenemos estas, digamos, variables de por qué, ¿verdad? Sobre qué sería esa relación de poder. Pues como dijimos, por el género, ¿verdad? Tenemos el género masculino y acá, lo pongo así visual, abajo está el femenino o las otras identidades de género como tenemos aquí. Tenemos las otras expresiones de género, la orientación sexual, por eso también entra la comunidad LGBTQI+. También puede ser una cuestión de poder de religión, ¿verdad? Si estamos hablando aquí ya en relaciones de poder en general, nivel de estudio, y eso es importante porque aquí estamos, ¿verdad? Nosotros aquí trabajando con estudiantes, en donde posiblemente nosotros tenemos un nivel de estudio superior a nuestros estudiantes. La clase social, la religión, vuelvo y repito, ¿verdad? La edad también, yo soy mayor que tú, etcétera, el estado de movilidad, diversidad funcional, etcétera. En todas estas, a base de todas estas, podemos ver una relación de poder. O sea, podemos ver quién va arriba
podemos en nuestra imaginación automáticamente pensar que clase social está más arriba que la otra, que estado de movilidad más arriba que el otro, no porque esté bien, pero porque está normalizado, porque se dan estas relaciones. No es que estoy diciendo, ¿verdad?, que una es mejor que la otra, es simplemente para que podamos visualizar cómo es que se estructura la sociedad en general. Nos mueve esto aquí. La jerarquía de poder, pues las diferencias, ¿verdad? Y esto es importante, creo que estaba en la prueba, las diferencias biológicas no explican la desigualdad. La evidencia empírica demuestra que el origen de la disparidad entre hombres y mujeres se relaciona con la construcción de un orden psicosocial determinado por las normas sociales de los géneros, los estereotipos y el sexismo. Como bien estábamos diciendo, ¿verdad?, las personas que estaban escribiendo en el chat también. No es una cuestión mental, no es una cuestión de biología, de que las mujeres no pueden porque son más frágiles y los hombres pueden porque son más fuertes. No es que una persona, ¿verdad? Eso es otro tema, ¿verdad? No quiero entrar ahí, pero la desigualdad, ¿hay una prueba y posprueba? Sí, había una. No sé cómo es no sé cómo lo están manejando, pero sí hay una preprueba y una posprueba. Si alguien la puede ayudar a la compañera que escribió en el chat. Pero, ¿verdad?, esta desigualdad o esta jerarquía de poderes se da en base a estas estructuras sociales. El género, los estereotipos, las normas, el sexismo. Ejemplos de cómo se manifiesta esa desigualdad en la jerarquía de poder, pues imponer a la mujer el cuidado y crianza de las y los hijos mientras que sea el hombre el proveedor, ¿verdad? Ahí vemos cómo se manifiesta esa diferencia. Y, ¿verdad?, no es que cuidar a los hijos o la hija o los hijos es menos importante, y no es que no es importante, es cuando sí, tiene que ser así. Tiene que ser así y a lo mejor hay una violencia a raíz de esto. Por ejemplo, en una relación de parejas en donde el hombre diga que tiene que ser así, que la mujer no puede ir a trabajar o hacer otra cosa que no sea el cuidado de los hijos, los hijes, y que solamente él sea el que puede ir afuera y traer el dinero, ¿verdad? No es que estoy diciendo que las personas que hayan acordado esto porque es lo que quieren se dé esta dinámica. Es cómo entonces yo determino que esto tiene que ser así, porque lo dice la sociedad, porque es que tiene que ser así, que el hombre así y la mujer así. Negar a las personas que no son cisgénero. Cuando hablo de personas de no cisgénero es que yo nací mujer, sexo, ¿verdad? Mis genitales son femeninos, entonces yo también pues me visto así, yo soy mujer, ¿verdad? Yo soy una mujer cisgénero. No cisgénero, podríamos pensar entonces en las personas trans, que no es asignado desde el nacimiento, por ejemplo, mujer, y luego se hace esa espero que no esté equivocándome aquí, pero ¿verdad?, esa transición a ser mujer. Entonces, negar a las personas que no son cisgénero y que no tienen relaciones heterosexuales a casarse. Eso también es una desigualdad de poder, porque entonces estamos volviendo a la LGBTQI+, ¿verdad?, que estamos determinando que esto tiene que ser así, así. Normalizar que una persona de hospital llame a la enfermera, mamacita, mi amor, o preciosa, ¿verdad? Se da eso. Bien rara la vez, a lo mejor una persona bien mayor, me podría imaginar una señora que le diga al doctor jovencito de alguna de estas maneras, pero normalmente lo que se da es esa ¿verdad? A la mujer le podemos llamar de esa manera, y a los hombres no. Y el hombre sigue siendo doctor, ¿no? Es esas diferencias, esas manifestaciones de desigualdad en la jerarquía del poder. Ok, quiero ver lo que me están diciendo aquí en el chat. Eso sí, siento que es bien cultural. Sí. Alguien abrió el audio y no sé si es que quiere decir algo o fue sin querer. Pero veo que Diego dice, eso sí, que es bien cultural. El sweetheart lo escucho mucho. Diego, ¿lo ves de mujeres a hombres o de hombres a mujeres? ¿O para ambas? De hombres a mujeres. Sí, normalmente se da esa dinámica, no importa los estudios que pueda tener la mujer, se da esa infantilización hacia la mujer, ¿verdad? No importa que yo sea licenciada, que yo sea doctora, que sea la maestra, el profesor, la profesora,
profesora, se suele dar ese poder al hombre, ¿no? Y nos infantiliza, lo vemos también en la política, ¿verdad? Cuando vemos esos debates y todo, se ve en las noticias, lo vemos en la televisión, en cualquier lado. Gracias, Diego. Entonces, aquí tenemos el mito y la realidad. De hombre a mujer, llamar linda. Sí, siempre es como que nuestro título, ¿verdad? Y digo nuestro porque soy mujer aquí también, hablando también de mi experiencia, pues sí se quita ese. A mí, por ejemplo, yo soy bastante pequeña, mido 4'11", y no saben las situaciones en las que yo me tengo que enfrentar también para decir, pues mira, no, yo soy de la trabajadora social, soy la directora de tal, soy esto, porque automáticamente por mi apariencia también soy mujer, me veo joven, pues es como si todos mis títulos, todos mis estudios no fueran válidos. Lo importante es que yo soy una mujer, que soy pequeña, ¿verdad? De estatura, la nena, me dicen, cosas que pasan. Yo dudo mucho que a un hombre, no importa posiblemente su estatura o como sea su experiencia, su aspecto físico, le suceda eso. Los estudiantes nos llaman por nuestro primer nombre, pero los profesores varones por profesor, doctor o su apellido. Ok, o mi nombre, y mi nombre no lo es y he tenido que orientar. Ah, de hombre a mujer llamar linda y mi nombre no lo es y he tenido que orientar, exactamente. Por lo que veo te llamas Jasmine o Jessamine, bueno. Pero exacto, esa es para que veamos cómo se da esa dinámica. Aquí tenemos el mito o la realidad. Y aquí empiezan los estereotipos de cómo son los hombres, de cómo son las mujeres. Y aquí obviamente estamos hablando del binario, no estamos hablando de las diversidades, pero para tener una idea. Los roles del cuidado van a la mujer. Las mujeres somos intuitivas. Tenemos alta capacidad de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Somos comprensivas, somos sensibles, somos buenas madres. Y obviamente nuestro lugar es el espacio doméstico, la casa. Por el contrario, tenemos los hombres, son los roles de liderazgo, son inteligentes, ambiciosos, seguros de sí mismos, son valientes, osados y su espacio público, o sea, su espacio obviamente es el espacio público. Pero la realidad es que no, es que ambos tenemos intuición, inteligencia, empatía, ambición, liderazgo, comprensión, seguridad, sensibilidad, valentía, educación, osadía y pertenecemos a la sociedad, tanto al público como al espacio doméstico. Esto también lo utilizo para recordar, no me acuerdo si lo voy a decir más adelante, así que lo quiero compartir ahora. El género no solamente es un problema para la mujer, ¿verdad? No, o sea, lo que quiero decir, no solamente es un problema que experimentamos las mujeres, porque, por ejemplo, tenemos la situación, y esto es bien básico, el que los hombres no lloran, a menos que tengan un problema biológico de que no les salgan lágrimas, es un mito. Los hombres tienen la capacidad de llorar. ¿Y qué pasa? Eso, estamos ahí, ¿verdad? Si las mujeres también a veces nos tragamos las emociones y no queremos llorar y el malestar que eso genera, lo mismo para el hombre. Entonces le estamos negando esa posibilidad de llorar a un hombre, que no es algo negativo, es algo real, es algo que cura, que sana, que nos permite expresar nuestras emociones, porque los hombres no solamente son inteligentes y son, ¿verdad?, seguros de sí mismos, también pues tienen la empatía, tienen la comprensión, tienen la intuición. Así que, ¿verdad? Esto es un paréntesis para que nos acordemos que el género no solamente es negativo para las mujeres. Esto tiene un componente negativo para ambos. Bueno, y antes te vale llorar, claro que sí, y verdad, quiero dar otro ejemplo. El hecho, como ahorita les presenté, de que el hombre es el que provee y la mujer es de la casa, estamos viviendo en un momento en donde conseguir trabajo es difícil, donde las rentas, la comida, todo está bien caro. Si el hombre es el único que puede proveer y la mujer está en la casa, qué estrés, ¿no? Para el hombre, que tiene que mantener la mujer, la casa, los hijos, la hija, ¿verdad? Es una carga innecesaria, pero se ha dicho que el hombre es el que tiene que tener el sueldo más alto, es el que tiene que proveer, entonces ahí tampoco vemos cómo esto funciona para los hombres en una sociedad en donde ya no estamos, ¿verdad? A lo mejor en los tiempos de antes, que uno se quedaba en la casa y cogían la cosecha del balcón, bueno, del balconcito no, ¿verdad? Pero del patio, no es una realidad. Entonces, mientras más siga subiendo el costo, más dificultades financieras, pues vemos como esto no funciona tampoco para el hombre, que le estamos poniendo esa carga, o sea, ¿verdad?
se dan ellos mismos esa carga por estos estereotipos de género. Sí, vamos a tener ahora unos 5 minutitos porque quiero que puedan escribir. Lo pueden hacer por el chat, como lo pueden simplemente hacer para ustedes mismos. Si comparten en el chat también sería ideal, así sé que estamos todos en la misma página. Unos 5 minutos, por lo menos, voy a poner el timer aquí, para contestar estas preguntas que nos van a ayudar luego a seguir trabajando con cómo atender y prevenir la violencia de género. Así que les voy a dar 5 minutos, vean esas preguntas, las van contestando. Y sí sería bueno que las pongan en el chat también, o por lo menos, ¿verdad? Si se sienten cómodos. Igual si terminan antes de los 5 minutos, ¿verdad? Me pueden ir diciendo. Ok, veo que están compartiendo. Ok. Voy a ir leyéndolas ya mismo, les voy a dar unos minutos para verlas, que las otras personas igual puedan reflexionar sobre esto. Alguien me pregunta para la primera pregunta, ¿sobreviviente es que fue la víctima? Y ya no lo es. Sí, voy a explicar un poquito más de eso ya mismo. Pero exacto, sobreviviente o víctima. Ok. ¿Verdad? Y les invito a todos, tenemos 2 minutitos para que puedan reflexionar sobre esto, porque me parece bien importante y por eso les estoy dando de verdad los 5 minutitos. Ya solamente quedan 2.
Ok. Vamos a ir entonces. Quedan unos 20 y pico segundos, pero mientras tanto quiero... ¿por qué les hago estas preguntas? Porque nosotros también tenemos esos estereotipos y estos prejuicios guardados. Eso no nos hace malas personas, simplemente nos hace parte de esta sociedad, nos hace seres humanos. Pero los estereotipos y los prejuicios que nosotros guardamos, por la razón que sea, va a impactar en lo que yo pueda, ¿verdad? Cómo yo pueda percibir a una posible víctima o sobreviviente, o una persona agresora, cómo yo pueda, ¿verdad?, acercarme a esa persona. Así que es muy importante saber cuáles son los prejuicios y los estereotipos que yo guardo. Alguien también me preguntó que si víctima o sobreviviente, me faltó un slash ahí, víctima o sobreviviente. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, desde mi espacio hago una diferencia de una víctima o sobreviviente. Una víctima, pues definitivamente alguien que ya fallecido, feminicidio. O también la forma en que se concibe. Si siguen esa situación, las podemos ver como una persona víctima. Pero también podemos hablar de sobreviviente porque está sobreviviendo una violencia constantemente. Ok, pero quiero ir entonces a lo que me comentaron. ¿Cómo se ve una posible víctima o sobreviviente? Hay mucha información, más que leerla, vuelvo y repito, yo quiero que podamos pensar en cómo yo pienso que es una víctima. Es verdad que muchas veces pensamos en una persona bien retraída, triste, sufrida, con baja autoestima, puede tener heridas físicas, puede que no, déjame ver, nerviosa, solitaria, ¿verdad? Ya nosotros tenemos una imagen de cómo se ve una persona sobreviviente o víctima de violencia de género. Y no estoy diciendo que esto está mal, porque definitivamente hay personas que se ven así, pero también puede ser, como me dijo José por aquí, las primeras dos preguntas, considero que en muchas ocasiones es difícil poder identificarlas de forma obvia, ¿sí? Porque hay otras personas que, aunque son víctimas o sobrevivientes de violencia de género, se ven como quien dice, ¿verdad? No me gusta lo normal, pero lo normal, ¿verdad? Llega puntual, habla en clase, se ve como si nada estuviera pasando. Sin embargo, puede ser una posible víctima o sobreviviente. Déjame ver qué más. Puede ser visible a menos que llegue con los golpes, ¿verdad? Como moretones, pero no necesariamente hay una forma de ser de una persona que es víctima de violencia, ¿verdad? Podemos pensar también en una actriz, ¿no? Vamos a pensar en, pues no sé si se acuerdan, pero de Rihanna, a lo mejor, ¿verdad? Yo espero que estemos entendiendo el ejemplo y sepan de quién estoy hablando, pero de Rihanna, que fue sobreviviente de violencia de género, a lo mejor en nuestra vida íbamos a pensar que una artista que se conoce casi posiblemente en todo el mundo, que es tan exitosa, fuera sobreviviente de violencia de género. La vemos ahí, súper de show en sus espectáculos, con música por todos lados. Pues a lo mejor ella no es una persona que pensaríamos que es una sobreviviente o víctima de violencia de género hasta que llegó, ¿verdad? Ya con los moretones. Pero lo que quiero es que podamos entender en estos estereotipos qué es lo que yo pienso que es una persona que es víctima. Lo mismo con el agresor. Podríamos pensar que es el más que habla, el más cool, ¿verdad? Podríamos ver que no se sonríe con nadie, pero hay otras personas que por aquí dicen, mira, a lo mejor es bien sonriente y se ve de como que es lo mejor del mundo, pero es un agresor. Entonces, ¿verdad? Que tengamos bien presente que eso es lo que yo pienso que es un agresor. Es alguien que está totalmente tatuado, a lo mejor viene de un residencial, tiene tal clase social, tiene que ser pobre o rayando en la pobreza, no necesariamente. Puede ser policía, como puede ser profesor, como puede ser abogado, como puede ser el cajero que está allí en pueblo. Todos podemos, ¿verdad? Puede verse de 20.000 maneras. Puede ser padre, puede ser soltero, puede que no, puede que sea padre de uno, de varios hijos, con distintas madres o con solamente una. No sabemos, ¿verdad? Hay unas cosas que podemos, ¿verdad?, ya identificar si estamos a lo mejor haciendo un análisis psicológico, pero a partir de que esto es como se ve un agresor y esto es como se ve una víctima, es un problema porque a lo mejor tenemos una víctima en el salón y como nosotros tenemos unos estereotipos y unos prejuicios de cómo se ve, no lo identificamos. O a lo mejor hasta rechazamos y pensamos como que es imposible. Lo mismo con una persona agresora. Es que es tan buen estudiante, es que habla, es que es puntual. ¿Cómo puede ser entonces una persona agresora? ¿Verdad? Y eso es lo que quiero traer con este ejercicio. Lo mismo porque algunas personas son víctimas de violencia de género. Es porque son pobres, es porque no tienen muchos hijos, tienen pocos hijos, es porque trabajan en pueblos, porque
no lo sé, ¿verdad? Pero que tengamos esta reflexión de qué es lo que yo pienso que es una persona violenta, que es una persona grosera y por qué ocurre. Déjame ver qué me contestaron en la 3 porque no recuerdo. Por falta de herramientas de conocimiento. Claro, esa es la parte más racional, podemos pensar en eso. Considero que algunas personas víctimas de violencia de género tienen baja autoestima. Puede ser, ¿verdad? Que tenga una baja autoestima. Puede ser por crianza, que piensa que es así. Tal vez porque conoció a la persona en algún momento vulnerable de su vida. Me contestaron por aquí. Exactamente. En cuanto a la vestimenta, ¿cómo pienso deben vestirse los estudiantes para el salón? Esto a lo mejor es una pregunta nada que ver, pero igual tiene que ver con esos prejuicios o esos estereotipos que tenemos. Y a lo mejor puede llegar esta muchacha que siempre tenga un escote o la falda o el pantalón corto y a lo mejor pensamos que no es una ropa adecuada para el salón y ya eso nos pone con unos prejuicios, ¿no? A lo mejor pensamos es que pues ella siempre se viste así, a lo mejor lo busca, y esto no nos hace malas personas, vuelvo y repito, no es que nos hace unas malas personas, es que tengamos esta reflexión de que yo estoy pensando que a lo mejor no me está haciendo que yo pueda atender a esta persona de la mejor manera, o que ya yo estoy justificando que esté pasando por una situación de violencia. Algo tan sencillo como si viene bien tapada o tapade, lo mismo una persona agresora, ¿verdad? O hombres y mujeres, que yo me vaya en esos estereotipos y esos prejuicios simplemente por la ropa, ¿no? Y ya yo pues vaya a lo mejor a atender a esta persona de una manera injusta porque es por mis prejuicios, ¿no? Y vuelvo y repito, no tiene que ver con que sean positivos o negativos, es simplemente que ya yo voy con esta forma en que yo pienso que los estudiantes deben de vestirse de cierta forma y el que no se vista de cierta forma ya es alguien que yo pues trato de una manera distinta o algo, ¿verdad? Voy por ahí a lo mejor pensando que pues, se lo buscó, no quiero aquí ver la señal y no quiero decir como que estamos mal, simplemente es para reflexionar, que esto lo tengamos bien presente cuando estamos trabajando en el salón y pensando, ¿verdad?, en las violencias de género. Entonces, identificando las violencias, ya he mencionado varias, ¿verdad?, de las violencias, pero igual a modo de repaso, pues la violencia de género es esta sombrilla que tiene todas estas violencias. No creo que se me haya quedado ninguna, pero tenemos la física, la social, la institucional, la sexual, emocional, psicológica, a veces juntamos emocional y psicológica, a veces se divide dependiendo de la definición, la ley o el código, y tenemos la económica. Me fui de... como que se me corrió esto. Quiero ir aquí. Ok. La violencia psicológica, como les dije, aquí no tenemos la violencia emocional porque se juntan. No se ve bien, pero ¿verdad? Ahí vemos las amenazas, las coacciones, humillaciones, ese lenguaje verbal que impacta mi psiquis, mis emociones. La social, limitar los contactos, el aislamiento, puedes salir con esa persona o esta no, puedes estudiar, pero aquí no, a esta hora. La violencia económica es controlar y supervisar los ingresos y los gastos, ¿ok? O tal vez como estábamos viendo en el ejemplo anterior, pues el hombre es el que puede proveer, pero la mujer no. En un ambiente de estudiantes podemos verlo tal vez con el préstamo. No sabemos lo que está pasando ahí, a lo mejor hay una situación que, ¿verdad? A lo mejor pensamos esto no tiene que ver con los estudiantes, pero sí se puede dar con los préstamos, también hay estudiantes que están casados y ¿verdad? Se puede dar esta violencia económica. También el no permitirte terminar tus estudios, yo pienso esto a largo plazo, pues está impactando mi economía, ¿verdad? Que yo no pueda terminar mis estudios porque luego, ¿qué salidas profesionales a lo mejor voy a tener? No, la violencia sexual, no consentimiento, ¿verdad? Se puede dar de muchas maneras, pero importante pues que no hay consentimiento. Violencia física, pues ya esta es un poco más obvia, normalmente vemos moretones, pero a lo mejor puede ser un alón por aquí y no marca, pero no deja de ser violencia física. La institucional, que mencionaba, ¿verdad?, en la sombrilla, pues ya es aquellas que se dan no de persona a persona, pero se da, por ejemplo, la universidad es una institución, puede causar una violencia hacia las personas. También hablamos, por ejemplo, de la violencia, espero que esté diciendo la palabra bien, obstétrica,
¿verdad? Que es esta violencia que se da cuando las mujeres van a parir, que les hacen la cesárea sin consentimiento o se hacen varias situaciones, ¿verdad? Sobre todo en un espacio tan vulnerable, pues ahí estamos también hablando ya de una cuestión institucional. Déjame ver si se me queda alguna. Bueno, creo que, ¿verdad? A modo bastante rapidito, esa venta sería como esas distintas manifestaciones de la violencia que existen. Entonces, ¿cómo afecta la violencia a la educación y la vida de los educandos o educandes? Repercusiones y consecuencias en la salud física y mental. Pueden ser dolores de cabeza, trastornos con el sueño, depresión o pensamientos suicidas, consumo de drogas, el tabaquismo, consumo de alcohol, relaciones sexuales de alto riesgo. Y aquí, no veo, la violencia sexual también puede conducir a un mayor consumo de sustancias, depresión, problemas de salud como embarazos no deseados y ¿verdad? Y otras probabilidades de sufrir violencia. A lo mejor para nosotros es bien difícil identificar que la persona tenga insomnio, ¿no? Que la persona tenga pensamientos suicidas, pero lo que quiero es que podamos entender por qué esto es importante para nosotros que estamos aquí en el campo, en este recinto, ¿verdad? En este campo educativo, por esto, porque no queremos que nuestros estudiantes o, ¿verdad? También colegas estén pasando por esta situación, porque creen que podemos sacar un buen provecho académico y podemos tener buenas notas si estamos pasando por esta situación. Pues yo creo que no, y yo creo que si de verdad queremos que los estudiantes salgan adelante, que tengan un buen futuro, que sean de bien para la sociedad, pues nos importa entonces todo esto que estoy mencionando aquí. ¿Verdad? Que esto de que ponché, yo sé que los estudiantes no ponchan, pero que ponché y los problemas se quedaron en la casa y yo estoy ahora aquí pensando en estadística, en biología, lo que sea, no es real. Nos traemos esas situaciones, nosotros no las traemos, ¿verdad? Cuando pasamos por situaciones, ¿verdad? Un duelo, estamos enfermos o lo que sea, lo mismo los estudiantes, si están pasando por una situación de violencia, es bien difícil que saquen provecho a los estudios. Y bien importante también, como dije, esto impacta lo que es la violencia económica, si el estudiante se tiene que cambiar, si el estudiante tiene que cambiarse, tiene que dejar sus estudios, estamos también hablando de la violencia económica y eso también va a repercutir en violencia emocional, psicológica, ¿verdad? Toda esa culpa que puede estar sintiendo. Ok, más formas en que afecta la violencia a la educación y la vida de los educandos, bajo rendimiento educativo y a su vez, como les dije, en el futuro de la persona que vive la violencia y también que la perpetúa, ¿verdad? También puede tener repercusiones en esa persona que llamamos agresor o agresora. Costes significativos para los sistemas educativos si no se toman las medidas pertinentes. Si nos importa más, ¿verdad? Esa parte, y a lo mejor no vemos por qué es importante el estudiante, pues estamos hablando pues, de lo que impacta también para la universidad, menos estudiantes posiblemente, o podríamos ver cómo esto impacta también en la universidad, las medidas que se están tomando, los fondos que a lo mejor no les provean, etc. Cambios de clase, bajas, cambio de profesión o cambio de universidad, como les había comentado. Esto es un dato que tengo aquí de Changing, ¿verdad? Yo abajo tengo las referencias de donde saqué la información. Según la Oficina de Salud de la Mujer, se estima que 1 de cada 5 mujeres sufrirá agresión sexual mientras está en la universidad. Esta asombrosa estadística es aún más desalentadora si se suma el hecho de que en el 2017 las mujeres representan casi el 60% de todos los estudiantes universitarios. Esto, como les dije, lo saqué de esta página de Changing Our Campus, que de hecho es parte de las personas de las oficinas con las que trabaja el Consorcio Construyendo Equidad entre Géneros, que es donde yo trabajo. Pero esto tiene que ver con estudios más bien en Estados Unidos, pero igual, pues dije, por la relación de Estados Unidos con Puerto Rico lo podríamos ver igual, aquí no tenemos tantas estadísticas, podríamos hacer un cálculo también de cómo va el nivel de estudiantes aquí en Mayagüez para calcular más o menos cómo se vería esto aquí en nuestro recinto. Pero, ¿verdad? Vamos a tener en mente eso, que 1 de cada 5 mujeres. Y esto fue para el 2017. Sin embargo, estamos hablando de agresión sexual. Y aquí, sí, estamos hablando de Puerto Rico. Quiero traerles estas estadísticas o esto, ¿verdad? Para que tengamos una idea clara de que esto podría
fácilmente pasar en nuestro salón o en nuestro entorno. La violencia sexual es una de las manifestaciones con mayor incidencia en nuestro país, pero una de las menos reportadas. En el Centro de Control de Enfermedades del Departamento de Salud Federal estima que el 16% de los casos de violencia sexual son reportados, solamente el 16%. Para el 2022, la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Negociado de la Policía de Puerto Rico reportó 1.205 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 80% fueron mujeres y el 20% hombres, porque sí, puede pasar, ¿verdad? No estamos negando que esto pasa a los hombres. La prevalencia de falsos reportes en Puerto Rico es baja, o sea, un 2 a un 10%. A veces decimos también ¿verdad? Nuestros prejuicios o las cosas que repetimos como el papagayo es que se pasan haciendo reportes falsos. Si trabajan con víctimas de violencia de género y tienen que pasar por el tribunal, yo les aseguro que eso es bien bajo, como lo vemos ahí, un 2 a un 10%, porque pasar por todo ese proceso de ir a la policía, de ir al tribunal más de una vez para seguir diciendo una historia que es mentira, a menos que tengan tiempo de sobra y tengan un odio bien fuerte a alguien, pues es bien poco probable que pasen por eso. Además de que tienes 2 abogados ahí constantemente cuestionándote, un juez o una jueza, el proceso no es bonito. Y esto, ¿verdad? Que lo recordemos para cuando digamos que esos son datos falsos o que la gente se inventa cosas. No lo es. La mayoría de los ofensores sexuales en Puerto Rico son familiares o personas conocidas, 52%. También, para que no sigamos repitiendo eso de que es que salió fuera, salió a janguear tarde en la noche, se lo buscó. Estamos hablando de que son familiares o personas conocidas. No tiene que ocurrir en el jangueo ni nada menos. Puede ocurrir en la casa. De hecho, el 52%. Y otra cosa que quería puntualizar es que el 16% de los casos de violencia sexual son reportados. O sea que posiblemente esto que está aquí es mucho más, ¿verdad? Estamos comparando aquí Puerto Rico y Estados Unidos. Yo sé que eso no debería ser, pero no es lo mismo que pasa acá, ¿no? Se reportan pocos, así que la violencia podría ser mucha más. Estamos hablando de la violencia sexual. Consideraciones. Cuando estamos trabajando o podamos, ¿verdad?, pensar que hay una situación de violencia que tenemos que trabajar, sospechamos de algún estudiante, igual de alguien cercano, un colega, pues el estigma que se tiene a las personas que son sobrevivientes o víctimas de violencia de género. Perdónenme, que quiero ver qué me están escribiendo por el chat. Puerto Rico sufre de prostitución por parte de madres, hijas. Forzado, claro está. Se ha visto. No te podría decir ahora mismo estadísticas, pero sí se ha visto situaciones, por lo menos en las noticias hemos visto de situaciones que sí, que las mismas madres, ¿verdad?, prostituyen a su hija. No sé si es por algo que traes o... Sí, exacto, y ahí estaríamos hablando de trata humana. Es bueno que traigan eso porque volvemos, a veces que pensamos que en Puerto Rico estamos en Disney y que todo es bello, pero aquí ocurre la prostitución, aquí ocurre la trata humana, ocurre la violencia sexual, ocurren todas este tipo de violencia. Y no es que estamos, ¿verdad?, exentos de eso. Así que gracias por traer eso. Volviendo, pues recuerdan lo que, ¿verdad?, el estigma que se tiene de lo que es una persona sobreviviente de violencia de género. Es bien difícil que busque ayuda o que lo verbalice, primero por el ciclo de violencia, ¿verdad?, que está ahí y no puede salir. Aunque ustedes vean 20,000 opciones que la persona puede salir y le busca 200 opciones más, esta persona a lo mejor no está viendo su situación de violencia y hay un estigma, ¿no? Es que es mi culpa, es que yo me lo busqué, es que qué bochorno, etcétera, 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 ¿verdad? Confidencialidad. No es un chisme, no es para que lo estemos compartiendo con otras personas o hablando con los colegas con nombre y apellido. Hay que tener esto una seriedad porque si eso sale de ese espacio podríamos estar también revictimizando. Revictimizando es que esta persona pasó por una situación de violencia y encima la institución, que somos, ¿verdad?, en este caso las personas que estamos trabajando acá en la universidad, estamos revictimizando a esta persona diciendo que a lo mejor se lo buscó, es que rompemos esa confidencialidad, se puede revictimizar. Y consideraciones, nuevamente nuestras ideas, valores y prejuicios.
Es importante reconocer quién soy yo, cómo yo veo, ¿verdad? El mundo, cómo yo veo lo que es una víctima, una sobreviviente, una persona agresora, también mis ideas y valores, como por eso les decía de lo de la ropa. No es que somos malas personas, no es que estoy ahora señalándoles ni nada, pero es que estas cosas las tenemos que tener en consideración para saber con qué ya voy yo a atender esta persona. Puede ser un estudiante, no tiene que ser, ¿verdad? Alguien sobreviviente, pero que tengamos claro cuáles son los valores que yo tengo, las ideas y tal vez cómo se distancian de las de la otra persona, lo que hace que yo, pues, revictimice, tal vez rompa hasta la confidencialidad o, ¿verdad? O aumente a ese estigma. Quiero volver al chat, que veo que me están escribiendo. Otros se sienten avergonzados de lo que les sucede y también por los comentarios negativos de las personas que les rodean, precisamente. Entonces no manifiestan, no buscan ayuda y vamos a hablar, yo creo que voy a tocar ya mismo eso de los comentarios negativos, pero ahí también vemos esa posible revictimización, comentarios negativos, pero es que ¿qué estabas buscando a esa hora tú? Pero ¿cómo te vienes tú a vestir así? Si te vistes así en el salón, no me imagino cómo te vistes para el jangueo, ¿verdad? Yo sé que no hacemos esas cosas, pero para que tengamos ejemplos. Ok. La respuesta que recibe, ok, esto es atado a lo que compartió la compañera, perfecto, el momento. La respuesta que recibe un sobreviviente después de contar su experiencia a otros es significativa, ya que las reacciones sociales negativas están relacionadas con un aumento de los síntomas de trastorno de estrés postraumático, depresión y consumo excesivo de alcohol. Vuelvo y repito, por esto es que ese ejercicio de yo saber con qué prejuicios, con qué yo voy, con cuáles son mis valores, es importante por esto. Porque a lo mejor esa persona está buscando ayuda, se atreve a lo mejor a decirte algo y tu primera reacción puede tener consecuencias negativas como puede tener consecuencias positivas. Si yo tal vez minimizo la situación, ay, eso no es nada, eso son cosas que ocurren en la universidad, eso son cosas que ocurren en el jangueo, eso puede tener unas implicaciones negativas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con cuáles son nuestras reacciones, con cuáles son nuestras reacciones verbales y no verbales, ¿verdad? Esa comunicación. ¿Se entiende? Vuelvo y repito, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber. Ok. Otro detalle es que la víctima tenga que estar repitiendo su situación a todas aquellas personas que se le acercan a hacerle preguntas sobre la situación y a veces son preguntas muy incómodas por la víctima. De hecho, pues una de las razones que no siempre se atiende o se busca ayuda, por ejemplo, en la policía o en los tribunales. Por eso les decía que si saben de ese proceso, podemos entender que realmente el mentir y decir que, o sea, hacer alegaciones falsas es bien poco probable porque tienes que repetir tu situación constantemente. Y eso también es un proceso que revictimiza a las personas y es algo, ¿verdad?, que se trabaja constantemente y lo hablamos constantemente de cómo podemos hacer que ese proceso no sea así, porque evidentemente estamos haciendo que la persona constantemente tenga que contar detalles a veces pues, que también son un tabú en nuestra sociedad, ¿verdad? Si estamos hablando de la violencia sexual, tener que contar con detalles esa situación. Si hubo o no hubo droga, también hay ese estigma, pero no deja de ser violencia. Entonces, tener que repetir todo eso. Y lo mismo con la universidad, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita voy a hablar de las organizaciones, pero que tenga que contarlo en Siempre Viva, que lo tenga que contar en Tránsito, que lo tenga que contar en Título 9, en servicios médicos, también es incómodo, ¿no? Que se lo tenga que decir a usted, a lo mejor, si es la persona de donde llega primero, pues entonces con más razón tener empatía y sensibilidad ante estas situaciones. Entonces, antes de una situación de violencia, aquí tengo como que esa imagen de que esto es la prevención, cómo nos cuidamos de esto. No es que vamos, ¿verdad? A lo mejor la situación de violencia no es que va a ocurrir en su salón de clase y ahí ve que le golpean a la otra persona. No, aquí estoy hablando más bien de prevención, de cosas que podemos hacer nosotros para ser más que nada aliados. No necesariamente se puede prevenir, pero tal vez sí.
¿no? Y aquí tengo estos puntitos. Tener en el prontuario una nota sobre tolerancia cero y su postura como aliade, ¿verdad? Y en este prontuario o en el estilo, pues no sé cómo le quieran llamar, tienes una nota sobre cómo puede, ¿verdad? A lo mejor buscar ayuda o algo que le haga saber a esa persona que usted es una persona aliada. ¿Verdad? A lo mejor podemos pensar que esto sí es una manera de prevenir porque ya estamos constantemente prendiendo el bombillo a la persona de que existe la violencia, de que hay medidas para prevenirlo, etcétera. Abre el diálogo en el salón, si hay alguna manera de que se pueda traer a su salón de clase. A lo mejor no es el tema más pertinente para cualquier clase, pero sí se puede traer el diálogo o puede traer algún ejemplo, así sea una clase de estadística. Yo estoy estudiando estadística últimamente, así que sigo mencionando la estadística. Pero, ¿verdad? En una clase de estadística, alguna cuestión de biología, ¿verdad? Podemos hablar sobre si hay desigualdad en base biológica o no, ¿verdad? De alguna manera traer esto al salón de clase. Y el consorcio Construyendo Equidad entre Géneros trabaja en Mayagüez, ¿verdad? Esto es un paréntesis también, trabaja con la Universidad de Mayagüez, pero también la UPR de Carolina. Las compañeras de Carolina, de UPR Carolina, tienen esta alianza con profesores, profesoras, profesores, que si no van a dar una clase, les avisen con tiempo y pueden entonces tomar una hora, en vez de decir que no hay clases, pues ese día lo que hacen es un acuerdo entre el consorcio, ¿verdad?, allá, y dan una breve charla, algo de información a esa clase, para que entonces no se pierda, como quien dice, ese horario, pero adicional, pues traer ese diálogo. Eso es otro mecanismo que ellas están usando. Comparte la información de los recursos en el recinto y la comunidad, que luego vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son esos recursos. Lo puedes hacer también de alguna forma creativa, parte de tu clase, al inicio, cada tantas semanas. Utiliza el lenguaje inclusivo. Esto es una manera de prevenir y de conocer que eso, ¿verdad?, identificarnos como aliados. Y reflexiona sobre tus propias ideas y prejuicios. Quiero leer otra vez que me dijeron por el chat. El formato de prontuario de arte y ciencia incluye una parte sobre violencia de género. Súper. No sé si los otros prontuarios lo hacen, pero es una manera de, yo no sé, yo estoy haciendo, ¿verdad?, ahora estoy estudiando nuevamente y no sé cuántas veces yo tengo que ver prontuario. Confíen que no vemos, ¿no? Tenemos que verlo 20 veces. Pues, qué bueno tener una notita que ahí me diga, pues mira, me acuerde que, a lo mejor estoy hasta reflexionando, estoy viviendo una situación de violencia, esto me puede estar pasando a mí, ¿a dónde yo puedo acudir? Son maneras que son bien sencillas de estar al tanto de la información. Quiero hablar sobre el lenguaje inclusivo, que yo sé que para muchas personas se rechaza. Sin embargo, aquí estamos hablando de justicia del lenguaje y va mucho más allá del ella, del ella, del él. También podemos pensar que es una manera, por ejemplo, lo de decir de autismo, ¿verdad? Voy a poner ese ejemplo. No es lo mismo decir que es una persona autista a una persona con autismo, ¿no? El término correcto es una persona con autismo o es diversidad funcional. Ya no hablamos de, ¿cuál era lo que se usaba antes? Ya hasta se me olvidó. Ya lo tengo tan en mi mente que ya se me olvida. Antes de diversidad funcional, que se usaba impedidos, incapacidad, ¿verdad? Estamos ahí hablando de un lenguaje retardado, ¿verdad? Todo eso yo quiero que lo podamos pensar, que estamos hablando de lenguaje inclusivo. Pues lo mismo con el ella, con el ella, ¿verdad? Es respetar esa persona. Así como tuvimos que hacer ese switch de no decir retardados o impedidos, pues hacer este switch que hace que esta persona se sienta parte y se sienta en comunidad y se sienta que usted es aliado, ¿no? A mí me ha pasado que yo estoy hablando con personas y el hecho de respetar, y es algo bello, porque el poder, porque Alex, esto es nuevo para mí, pues sí, ¿verdad? Yo antes pensaba que solamente tenía que ver con los pronombres, pero luego escuchar, ¿verdad? Que el lenguaje inclusivo es mucho más allá, es como, pues mira, puedo hacer ese switch más fácil, porque estoy respetando a esa persona. Y entonces, ¿verdad? Quería compartirle este ejemplo de esta persona que quería que yo le llamara, ¿verdad? O se llama ella. A lo mejor físicamente yo
podría decir que era un hombre y ya a lo mejor yo podía ir con él, pero le pregunto, y el hecho de decirle ella, la semblanza de esa persona cambió completamente porque sabe que le estoy aceptando, que le estoy respetando, algo tan mínimo, yo no sé, pero para mí eso es suficiente como para yo poder cambiar mi forma de hablar, que a mí, independientemente de mis valores, de mis ideas, yo estoy respetando, y verdad, mis valores son respetar la diversidad y respetar a las personas, así que no me cuesta nada, pero pensar en eso, que estamos respetando eso. Si a mí, por ejemplo, yo te digo, oye, yo soy ella, y tú me sigues diciendo él, también me voy a molestar, ¿no? Entonces también después de mencionar que se molestan, pero claro que me estás diciendo a mí 20.000 veces él, yo me llamo Ginaira y me dicen 20.000 veces Yamaira, ¿no? Te estoy diciendo que me llamo Ginaira y soy ella. Pues pensar en eso de cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo y cómo podemos utilizarlo de una manera tan fácil para no revictimizar, para ser aliadas, ¿verdad?, de la comunidad o de las personas que están viviendo por violencia de género. El lenguaje inclusivo separa a la persona de su condición y el objetivo es no definir a la persona por su condición, estado. Claro, ese era el ejemplo que estaba diciendo, ¿verdad?, del autismo o de las personas con diversidad auditiva, como veo, funcional, etcétera. A la RAE no le gusta, pero me parece interesante tu punto de vista. Claro, la RAE, yo de las cosas que me acuerdo de mis clases de español cuando estaba en la universidad aquí en bachillerato, en la UPR, es que el lenguaje es vivo, así que vamos a recordar eso, el lenguaje es algo vivo, no es estático, y la RAE también estamos hablando solamente, ¿verdad?, es algo bastante europeo que deja al lado varias otras. A lo mejor hay alguna profesora de español por aquí que puede corregirme, pero el lenguaje es vivo, así que podemos usarlo, sobre todo cuando estamos hablando de justicia y de respeto a las demás personas. Entonces, aquí les quería dejar, ya alguien me compartió que en el de artes y ciencias hay algo relacionado a la violencia, pero les quise traer este ejemplo por si lo quieren utilizar o por si quieren ponerse creativos, pues el ejemplo de nota para el prontuario. Si sospecha que usted o algún compañero se encuentre en una situación de violencia de género, recuerde que puede acudir a Siempre Viva, y ahí está el número, o al Departamento de Tránsito y Vigilancia. A lo mejor no es que de verdad no es un párrafo ni nada, no habla mucho de violencia, pero ya sabe la persona que usted es una persona sensible al tema, que tiene algún conocimiento, no es que tiene que resolver el mundo, ¿verdad?, y ser el superhéroe, pero ya ahí nos está dejando una información. Con lo mismo con el lenguaje inclusivo. Si yo no respeto que tú me digas que tú quieres que yo te llame ella, ya yo te estoy dejando saber algo, que yo no respeto tu diversidad, que yo no respeto tu autonomía y tu identidad, etcétera. Lo mismo, si yo me burlo de una persona que me está diciendo que pasó por una violencia de género y yo le digo, ay, nena, es que eso no es para tanto, ya yo le estoy dando un mensaje a esa persona de que yo, primero que nada, no le creo y que segundo, no me importa. Así que, ¿verdad?, estas son maneras que nuestro lenguaje puede impactar negativamente ante estas situaciones. Entonces, manejo sensible antes de situaciones de violencia de género. Yo creo que ya he hablado bastante de eso, aunque no lo he puntualizado bajo ese concepto, pero es lo que estoy hablando aquí, ¿no? Creerle a la persona sobreviviente, respeta la confidencialidad, evita comentarios o chistes juzgadores o estereotipados, como eso, nena, pero eso no es para tanto. Es que tienes que enfocarte más en los estudios, olvídate de eso, ¿verdad? Y es como minimizar la situación. Pregunta cómo ayudar en vez de dar consejos. Recuerden el ciclo de violencia de género. Es bien fácil decir, mira, y es que está Siempre Viva, allí está el Departamento de Tránsito, está Coordinadora, está Casa Julia, nena, tú tienes tantas ayudas. Tú no sabes la situación real de esta persona, no sabes el estado mental de esta persona, el estado emocional de esta persona. Entonces, dar todos esos consejos puede ser hasta más abrumador. Pues, preguntar cómo yo te puedo ayudar, ¿no? Y a lo mejor estas de las cosas más difíciles que yo, por ejemplo, a veces tengo que hacer en mi trabajo, porque yo, para mí, lo ideal es hacer todos estos pasos. Vete al tribunal, haz esto, lo otro. Y la persona lo que quiere, a lo mejor, es que yo le ayude a sacar la tarjeta del pan. Y yo, bendito Dios, pero si eso no tiene que ver, pero para esa persona eso es lo que necesita. A lo mejor esa persona, tú quieres que salga de esa relación y quieres ayudarla, y esa persona lo que te pide es una hora extra para terminar el examen. Por eso lo que esa persona te está identificando como que necesite. Así que mucho ojo con dar consejos, porque estamos partiendo de nosotros mismos. Escuchar activamente, es parte de eso, ¿verdad? Antes de dar consejos, vamos a escuchar activamente, evitar presionar a la persona. Sabemos que están todos estos recursos, pero si yo presiono a esa persona, a lo mejor esa persona para de buscar ayuda, para de confiar en mí, y entonces se aísla. Y la perspectiva de género,
que tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que hemos estado hablando, con la desigualdad, con la jerarquía de poder. Déjame ver, me están escribiendo. En caso como ese, ¿qué debemos hacer? ¿En qué caso, Glenis? Y escuchar y dejarlo ahí, depende. Todo depende, a lo mejor. Y, ¿verdad? Y ahí hablaba de escucha activa. Es como, cuando hablo de escuchar activamente, es antes de yo estar, ¿verdad? A veces yo no sé si les pasa que están escuchando a alguien y ya ustedes están pensando en qué contestarle. Pues antes de llegar ahí es escucharle. Espérate, ¿qué esta persona me está diciendo realmente? Antes de yo estar pensando, ay, ella me dijo esto de la mamá, pues ya yo quiero decirle esto de la mamá. No, vamos a escuchar activamente. ¿Qué me está contando? Todo lo que me está contando. Y luego, ¿verdad? Podemos escuchar. Luego de escuchar, pues sí podemos decirle, mira, sabes que hay esto, está Siempre Vivas, que está el departamento de tránsito, darle esas posibilidades. Pero decirle, nena, a mí me pasó que yo también tuve esta relación y yo lo que hice fue esto. Es otra situación. Para empezar, ya la persona que es usted y esa otra persona son otras, ¿verdad? Son personas distintas, así que partiendo de ahí. No sé si te contesta la pregunta y no sé en qué caso, me escribiste en qué caso, en un caso como ese, pero no sé en qué momento fue y de qué caso estabas hablando. Si me lo puedes escribir o abrir. En este mismo slide, discúlpame, es que no estaba. Okay. En este mismo slide de atención sensible, cuando mencionas de escuchar, no dar consejos, estoy totalmente de acuerdo, pero que comentaste de que, ok, escuchaste, pero tú sabes que la persona está pasando por un momento de violencia doméstica y no la escuchaste, pero ves que que la persona no va a tomar ningún tipo de acción o te cambia el tema, lo que sea, ya escuchamos y ya lo dejamos así. Okay. O sea, porque si la persona no quiere buscar ayuda ni nada, pues entonces no me debo meter. Obviamente no sé, no es mi problema, no es mi asunto. Pienso de que a veces los terceros somos los que nos llevamos la peor parte, pero por otro lado, ¿verdad? Sabemos y entonces está el cargo de conciencia también. O sea, yo lo sabía y no hice nada. Esa es la pregunta. Ok, dejarlo así, ¿qué debemos hacer? Lo dejamos así, ya, escuchamos y ya. Sí, definitivamente es de las peores cosas. Tener que saber de una situación y que la persona no quiera hacer nada. Depende mucho de la situación, ¿no? Podemos, no sé si usted es profesora, no sé quién me estaba hablando tampoco, bueno, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor. Discúlpame, Glenny, del recinto de Mayagüez del Colegio de Empresa. Sí, doy clase y trabajo en administración. Ok, podría hacer varias cosas. Con la persona es siempre importante que la persona no sienta que usted la está empujando a hacer algo porque esa persona no está preparada para hacerlo. Así sea buscar ayuda, ¿verdad? Estamos hablando de que la persona no está preparada para hacerlo por la razón que sea. Así que es bien importante hasta cierto punto, sí, solamente escucharla y todas estas cosas que les había dicho antes, tener las notas en el prontuario, compartir información, pero no decirle, mira, que vamos para allá ahora, ¿no? Podría buscar información, por ejemplo, si quiere llamar a Siempre Vivas, consultar sin romper la confidencialidad. Si se siente, verdad, que está entre una espada y la pared, que sabe que hay una situación bien, bien complicada, puede ocultar qué medidas tomar, por si hay alguna medida con la universidad que se pueda hacer, o cómo podríamos llegarle a esa persona, pero que la persona no sienta que usted ha roto como que esa confidencialidad o ese vínculo, porque entonces lo que hacemos es que alejamos más a la persona. Y es bien complicado porque precisamente a lo mejor usted se va y se va para su casa y está pensando en esta persona y ahí viene esta parte de nosotros también cuidarnos y pensar y saber, ¿verdad? También saber que esa persona está tomando una decisión. Y ahí viene la autonomía de la persona. Y es bien complicado porque pues, yo también a veces me voy para mi casa pensando en esta persona que no ha querido buscar ayuda y no sé si al otro día va a estar viva o no, ¿no? Por eso les digo que si es una cuestión, porque también usted se tiene que proteger, pues tal vez auscultar con algún decano, con la misma organización de Siempre Vivas, de manera que usted no se vea afectada en su trabajo, porque sí queremos ayudar a las personas sobrevivientes, pero también queremos
protegernos a nosotras, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, yo como trabajo social, pues yo anoto todo. Yo anoto todo en mi nota de progreso o mi nota y de las acciones que yo tomé, pero yo tengo que respetar la autonomía de esa persona. Déjame ver. Yo entiendo que los empleados estamos obligados a reportar. Eso es correcto. Eso sería ya con título 9, pero vuelvo y repito, bueno, me parece que es con título 9, pero siempre y cuando no se rompa esa confidencialidad, ¿no? Imagínense, vamos a poner como cuando estamos confiándole a nuestra pareja o si tenemos alguna amistad bien cercana y nos enteramos que rompió con eso. Nos molestamos y nos alejamos de esa persona. Pues estamos, ¿verdad?, haciendo lo mismo con estas personas que están en una situación bien vulnerable. Entonces, si no sabemos nada, es peor, porque no sabemos qué está pasando en la vida de esa persona. A ver, digamos que en una clase tengo trabajo en equipo y una de las personas de uno de los equipos indica que la están discriminando por razón de género, que no quiere que yo tome acción alguna, pero que quiere que yo estuviese al tanto. ¿Cómo se debe proceder? Porque ahora tengo ocasión para pensar. Sí, se tiene que reportar, ¿verdad? La estoy leyendo abajo, entiendo que se debe orientar a las personas. Definitivamente se tiene que orientar a las personas de los recursos disponibles, pero no se puede romper esa confidencialidad, no se puede, ¿verdad? No es confidencialidad a lo mejor en ese espacio, pero no se debe, si es confidencialidad, no debes de romper eso porque que el nombre de esa persona esté saliendo, que le estén buscando para precisamente, vamos a suponer que entonces la llaman un ejemplo del departamento de tránsito o departamento de servicios médicos que le estén llamando para hacerle unas preguntas sobre esta situación. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo llegó esa información sobre mí? ¿Verdad? Entonces vamos a ponernos en los zapatos de esas personas. Si se tiene una situación como esa, podría atenderlo, como yo le dije en el salón de clases, abrir el diálogo. De alguna manera, tal vez, usted conocerá su salón, ¿verdad? De una manera que tampoco vaya a volver a revictimizar y dar una presentación, tal vez, de lo que es la orientación de género, pues. No, tampoco así. Yo podría hacer un acercamiento a la clase para manejar esa situación. Y si hay entonces unas políticas de la universidad que sea de acuerdo a esas políticas de la universidad que tenemos, que de hecho, bueno, aquí no traigo por ejemplo, orientación, pero sí, de orientación sexual, pero sí la universidad tiene unas políticas sobre eso. No las compartí, perdonen. No las compartí, pero también atemperarse a los protocolos y las políticas que haya en la universidad, ¿no? Si entonces usted entiende que esa persona no quiere buscar ayuda, lo que puede hacer es orientarse, buscar información de cuál sería tal vez la mejor manera de proceder en cada caso, porque los casos son distintos, así que tampoco puedo decirle esto es lo que tienes que hacer, porque cada caso es distinto. Una violencia sexual no es lo mismo que a lo mejor un caso de acoso, ¿no? No es lo mismo. Entonces, me perdí. Pues, ¿verdad? Dentro de esos protocolos y esas certificaciones, que no se rompa la confidencialidad. Si usted entonces, la persona no quiere, pues no puede informar, porque aun si, por ejemplo, lo informan a título 9 y la persona no quiere hacer nada, ese caso se queda ahí. No se puede hacer nada, no se puede hacer una entrevista, no se puede hacer como que el tribunalcito, ¿verdad?, que se hace en título 9, porque la persona no va a querer. Entonces, encima, rompió esa confidencialidad, la persona a lo mejor se aísla más. Así que por eso es que es bien, bien importante que sí hay unas leyes, que sí hay unos protocolos, pero que no se rompa eso. Que usted no vaya a decir nombre, número de estudiante, teléfono, para que esa persona sea atendida, por si esa persona no quiere, no se puede hacer. No sé si esto aclara. Definitivamente sí, es bien complicado. Es bien complicada las situaciones y por eso, ¿verdad? Cada caso se tiene que coger de una manera individual y no es que hay una guía que te diga X, Y ya. Claro. Sí, por eso es importante que entonces lo busque ok, que estoy leyendo, me detengo porque estoy leyéndolo.
Claro, Glenn y Leo, pienso que si no hago nada, mi conciencia no me va a dejar tranquila, pero estás haciendo algo, estás ofreciéndole al estudiantado cuáles son sus opciones, le estás orientando, puede ser una persona que le está escuchando y puede ser aliada, y a lo mejor es que ahora en esta primera interacción con usted no quiere, pero a lo mejor más luego, mientras usted va escuchándole, a lo mejor preguntándole cómo está, siempre, ¿verdad? Sin ser bien pushing, puede que llegue el momento que diga que sí, ¿no? Y vuelvo y repito, puede llamar a una de estas oficinas que trabajan con estas situaciones para que lo orienten. Mira, que a lo mejor qué estrategias puedo hacer, pues la estudiante me dijo esto, pero no piense que no está haciendo nada, porque está haciendo, le está orientando ya al estudiantado sobre las opciones, ¿no? Y está dándole, ¿verdad?, esa escucha y esa no revictimización que es importante. No sé si he aclarado alguna duda o si no es que los he dejado peor. Ok, no hay problema. Gracias por estar, Margarita. La perspectiva de género sirve para identificar cómo se producen y reproducen las relaciones de género, que es lo que habíamos estado hablando con los estereotipos, con la desigualdad, y ¿verdad? Y tenerlo bien presente cuando vamos a trabajar con alguien que hay unas desigualdades. ¿Y qué puedo hacer si sospecho de una situación de violencia? Manténgase en contacto y sea creativo. Evite que el abusador sospeche para que las líneas de comunicación puedan permanecer abiertas. Esto también, ¿verdad? Es complicado, pero si la estudiante le dice, ¿verdad? Bueno, esto a lo mejor no ocurriría porque a lo mejor usted no está llamando a estas horas, pero si le dice de 5 a 8, no me llame porque estoy con la persona, pues no le llame de 5 a 8, ¿verdad? Estas son cosas que yo tal vez hago en mi trabajo acá cuando tengo personas. Para que no sospeche la otra persona y crear una situación de violencia mayor. Pregúntale cómo prefiere conectarse o comunicarse, sea solidario y créales. Asegurarse que entiendan que no están solos y que hay ayuda y apoyo disponible. Ayúdeles también a crear un plan de escape, respetar su autonomía y privacidad. Esto de crear el plan de escape, tal vez si se trabaja en un espacio ya más de terapia o de atención a la víctima. No es que tiene que hacer usted esto, ¿verdad? Lo puse ahí, pero no tiene que hacerlo a menos que, ¿verdad?, tenga las herramientas para hacerlo. Incluso a lo mejor esto sería algo que podría llamar, pues miren, ayúdenme a crear un plan de escape para esta persona. Un plan de escape es si se encuentra en una situación de violencia que sepa cómo entonces salir. Y esto sería algo que a lo mejor la persona no quiere ir a Siempre Viva, pues le podemos ayudar a usted a crear un plan de escape y que se lo comparta con la persona. Comparta los recursos de ayuda y se realista en tus capacidades de ayuda, ¿verdad? Ahí está a lo mejor lo que la señora Glenis estaba comentando, que me siento que no puedo hacer nada, el cargo de conciencia. Hay que ser bien realista en estas situaciones. A veces queremos que salgan de esta situación y a veces es simplemente escucharle, darle unas horas extras en el salón, darle alguna ayuda en ese espacio educativo que usted está trabajando, y no necesariamente va a ayudarle a salir de la situación de violencia, pero sí puede tener un impacto en la parte académica del estudiante. Aquí tenemos los recursos de la UPR de Mayagüez, Siempre Vivas, el Departamento de Tránsito y Vigilancia, Departamento de Servicios Médicos, Consejería y Servicios Psicológicos, la Oficina de Título 9, la de Calidad de Vida, ¿verdad? Y si tiene alguna duda o, por ejemplo, eso mismo quiere crear un plan de escape, pues mira, a lo mejor puede contactar a uno de estos para que le ayude a compartirlo, a generar un plan de escape y se lo comparte a la persona. O, por ejemplo, en Siempre Vivas tenemos unos brochures de cómo entonces hacer así, ¿verdad?, un acercamiento. Pues entonces ahí se lo puede entregar a la persona. Recursos externos, pues los que tenemos aquí en la comunidad, está la emergencia, la comandancia estatal. Y bueno, hasta aquí esta presentación. No sé si tienen más dudas y preguntas. Quería darle más tiempo para preguntas, pero Bebeto no tenemos más que 4 minutos. Igual si las quieren hacer luego o algún comentario, me lo pueden hacer llegar a mí a través del CEP y les contesto. Bueno, pues gracias. Ginaira, muchísimas gracias. Tuvimos una excelente audiencia. Hay más de 140 personas conectadas. Así que el tema fue muy ameno para todos. Les copié
en el chat el enlace para la evaluación del recurso y también para la postprueba. Así que en cualquier momento que ustedes interesen también algún otro tipo de taller con Ginaira, pueden dejarnos saber. Y si tienen alguna pregunta, también le pueden escribir o me pueden escribir directamente a cep@upr.edu y se la haremos llegar para que entonces tengan su respuesta. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Ginaira. Que estén bien. Buen provecho. Gracias. Muchas gracias.